Buenos días con todos. Continuando con este ciclo de conferencias organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, hoy hablaremos de un tema muy importante dentro del curso de analista de comercio exterior. Vamos a continuar con la línea que hemos venido trabajando en estas últimas conferencias acerca de los mercados internacionales, acerca del estudio de mercados, de exportación, de la importancia y la inteligencia comercial como parte fundamental en la estructura de mercados y dentro del proceso y la cadena logística. Hoy vamos a hacer justamente la tercera parte que conversamos en la última conferencia, y hoy vamos a ver no solamente la parte de los criterios de selección de un mercado internacional, cuáles son esas características que nosotros necesitamos conocer, o cuáles son esas variables que nos permiten a nosotros a elegir la parte más óptima o el mercado más óptimo o potencial para nosotros guiar nuestros productos hacia dicho mercado, hacia dicho segmento. Hoy vamos a desarrollar esas variables de estudio para poder aplicarlas en un criterio de selección de dichos mercados internacionales, de dichos posibles mercados internacionales. En la primera parte de la conferencia, cuando hablamos de inteligencia comercial, revisamos dos de las plataformas nacionales que nos iban a dar la primera pauta para ubicarnos en el escenario. Fue SUNAT, fue CISEX. Cuando hicimos el ejercicio, y bueno, las personas que están ahora están siguiendo la conferencia y no tuvieron la oportunidad de estar en ese momento, como saben, CAMEX brinda y cuelga toda esta información para que esté a disposición de ustedes y nos puedan seguir paso a paso. La primera parte de investigación de mercados, revisamos estas dos plataformas y SUNAT nos permitía a nosotros conocer los principales mercados de exportación de dicho producto, llámese producto agroindustrial, textil, calzado, cerámica, accesorios, artesanía, joyería, etcétera, porque nos permitía dar una visión general de cómo se había estado comportando el mercado en los últimos 5 años. Es un intervalo de tiempo recomendable para hacer dicho estudio, pero también nos permitía conocer cuáles eran los tres principales mercados de exportación de dicho producto. Ahora es fundamental revisar y recordar dos cosas cuando hablamos de cuáles van a ser esos posibles mercados. Nosotros manejamos dos tipos de evaluación: la cuantitativa, la estadística, que es justamente la que estuvimos viendo y la que estuvimos analizando cuando revisamos la plataforma de SUNAT. Es la que nos va a indicar claramente cuáles son los principales mercados según las exportaciones peruanas en los últimos años. Sin embargo, también tenemos, a la par de eso, tenemos ciertas empresas, ciertas personas naturales que están empezando con el negocio de exportación, que tienen otros criterios de seleccionar a los mismos. No solamente se guían de la parte cualitativa y cuantitativa en base a datos estadísticos, sino también a preferencias y data conceptual que les permita sustentar la elección de unos posibles mercados de exportación. Dígase una terna de mercado de exportación. Es fundamental siempre tener claro que debemos manejar hasta cierto nivel una terna de posibles mercados de exportación antes de lanzarnos a elegir y a seleccionar un mercado específico, y este a su vez también entre a ser evaluado para poder después armar lo que ya es una segmentación netamente de mercado. Justamente el día de hoy vamos a hablar acerca de los criterios de selección de estos mercados internacionales. En la próxima conferencia ya nos enlazaremos y nos dedicaremos a profundidad a hablar de una segmentación de mercado dentro de un mercado ya elegido. Paralelo a eso, a ese tipo de base conceptual que acompaña a ciertos exportadores para tener ciertos criterios cualitativos de mercado, también va de la mano ciertos equipos de empresas o personas naturales que tienen algunos contactos específicos en los mercados del destino, y estos a su vez acompañan a
a ciertas características de dichos mercados con respecto a nuestros productos. Por ejemplo, la frecuencialidad de consumo o el consumo per cápita. Ya les había explicado en sesiones anteriores los ejemplos de los yogures. Cuando se ha querido hacer un criterio de selección de mercado, en vez de hacerlo de manera estadística, cuantitativa, se ha hecho en base a cuáles son los países que más tienen un consumo per cápita, tienen un mejor consumo per cápita en el año, teniendo 7%, 7 litros de consumo per cápita en Estados Unidos contra 14 que puede tener Chile, o los países que son los mayores consumidores a nivel mundial. Y igual se va a diferenciar de los que consumen un café orgánico o un café convencional, que forma parte de nuestro producto. Después, cuando hemos revisado la segunda parte de inteligencia comercial e investigación de mercados, ya hablamos acerca de una plataforma internacional que fue el Trademap, y esa plataforma nos posicionó o nos dio la visión no solamente de cuáles sean los principales países que consumían o que importaban nuestro producto con perfil exportador, sino también cuáles sean las empresas que son las que importan la mercadería en dichos países. Esto fue fundamental porque nos permitió, primero, también ubicar una terna por ese lado de ciertos países que consumen nuestro producto, y por el otro nos permitió conocer las empresas a las cuales nosotros nos podemos dirigir, nos podemos centrar, y no solamente podemos brindarle el producto que ellos consumen, sino también productos alternativos. Y vimos el caso y el ejemplo, ubicamos a unas empresas que son importadoras en ciertos países de palta. Sin embargo, nosotros en nuestro ejemplo lo direccionamos a que podemos ofrecerle un producto adicional, ya sea pasta de palta, cubos de palta congelado, cremas de palta, etcétera, o palta en polvo. O sea, vamos a brindarle un producto adicional con mayor valor a una empresa que ya importa el producto en forma natural, pero nosotros estamos entrando con otras alternativas. Esto es fundamental cuando hacemos mercado internacional. No guiarnos o no quedarnos solamente con el producto que tenemos, sino ir un poco más allá. Y esto va para todos, inclusive cuando hablamos de productos textiles. Tenemos que diferenciarnos. Europa es uno de los principales consumidores de productos en base a algodón orgánico, y en el Perú tenemos un algodón orgánico. Es caro, es escaso, pero nos va a permitir poner un precio de venta internacional superior al que tiene en un precio de venta nacional. Y así nos vamos diferenciando. Mañana más tarde, justo hablaba ayer con una nueva exportadora, con una persona natural, que va a ser exportadora y produce, compra algodón orgánico y va a fabricar ropa para bebé. Las exportaciones van a ser a través de Portafácil, que es uno de los regímenes que también hemos estudiado. Y lo principal es de que va a poder hacerlo a través de virtual, online, a través de redes sociales, la venta hacia el mercado italiano, y este mercado italiano va a ser una compra a través de un courier internacional. Entonces, hablamos de una logística que se puede manejar desde casa. Hablamos de un producto que se va a terciarizar. Y obviamente, con el tema contable y financiero, para poder declarar nuestros impuestos, me refiero al impuesto de la renta, en el momento determinado que tenga que hacerlo, también se terciariza. Si se dan cuenta, y ustedes que nos siguen en todo este ciclo de conferencias de CAMEX, estamos tratando todo de enlazarlo de una manera que hagamos un home office a nivel familiar, a nivel de núcleo familiar. Siempre hay que involucrar a la familia, ahora que tenemos mayor tiempo, para que ellos puedan también formar parte y nos puedan ayudar y determinar cuáles van a ser este tipo de criterios, este tipo de mercados. Tenemos dos tipos de mercados, porque mucha gente me pregunta y me dice, yo ya tengo un mercado local. Genial, entonces ya tenemos un mercado cautivo, un mercado que existe. Y ahora también tenemos un mercado potencial al que nosotros queremos llegar. Mi nombre es César Azalde y vamos a empezar el día de hoy con esta tercera parte de inteligencia comercial y hablaremos de los criterios de selección de mercados internacionales. Bien, la clase pasada, la conferencia pasada, cuando estábamos en la segunda etapa de lo que era la inteligencia comercial, les comenté y les prometí a todos los que me estaban preguntando y me lo estaban pidiendo por interno, revisar cuáles son esas variables que
que van a entrar a formar parte de una evaluación de un mercado internacional. ¿Por qué? Nosotros tenemos una terna, bien, lo dijimos, ¿no? Entro a SUNAT, saco mi data con mi partida arancelaria y veo cuáles son los 3 principales mercados de exportación de Perú, y ese sería mi terna, si queremos verlo de esa manera, o si queremos usar ese criterio de selección de mercado. No hay ningún problema y es válido. La siguiente era personas, o este grupo de personas que hablaban acerca de preferencias cualitativas, de preferencias más conceptuales, acerca de consumos per cápita, por ejemplo. Cuando hicimos también el ejemplo del consumo de pescados en el mundo, y nos dirigimos a un pescado específico, que era el perico, y nos salió como que los 3 principales países consumidores en el mundo lo lideraba Brasil, ¿no? Y tenemos otro que están enfocados a mercados, a posibles mercados de exportación, con quienes tienen un vínculo, sea familiar o amigable, amical, etcétera, que les permita entrar a esos posibles mercados. Sea cual sea la forma, los criterios que utilicemos para tener esa primera terna de mercados, estos 3 mercados van a sufrir una evaluación en base a distintas variables, lo que va a conseguir que tengamos un ganador. Nosotros vamos a revisar ahora las variables, vamos a ver un ejemplo a continuación, inmediato, sobre un cuadro, que quiero que todos lo tengan muy claro y lo tengan guardado, porque ese cuadro, esa matriz es lo que le va a ayudar a ustedes a formar toda esta evaluación sobre los mercados internacionales, sobre estos posibles mercados. Esto es fundamental. Quiero que todos lo tengan muy, muy en cuenta. Y al término, faltando unos 10 minutos o unos 15 minutos al término de la conferencia, vamos a entrar a 2 plataformas más. Ya con eso sumamos 5. Y así vamos a ir aumentando las plataformas. Vamos a ver 2 plataformas más que nos van a brindar estas variables, la información de esta variable, para que nosotros cuando hagamos un cuadro comparativo tengamos el sustento y podamos demostrar qué país es mejor que el otro en materia de criterios de evaluación. Porque tenemos que darle un peso, tenemos que darle un valor a cada una de estas variables para poder determinar qué o cuál país es el mejor. Y bueno, cada variable también tendrá un porcentaje en lo que respecta al peso, que es más importante de repente para mí uno que otra cosa. Ahora vamos a ver las variables que estamos en esta lámina, las variables, y vamos a ver qué tan importante es una con respecto a la otra. La población. Definitivamente la población va a marcar un hito importante con respecto al mercado al que me quiero dirigir. Estamos ahora ubicados en una terna de mercado. Pero esa población va a ser una población genérica o va a ser una población que tenga ciertos valores, ciertos parámetros con respecto a las edades. Y eso va a depender de tu producto. Si estamos haciendo un trabajo de jugo de arándano o jugos, no sé, de banano, de mango, de uva, de cualquier producto industrial en el que nosotros tenemos posicionamiento en el mercado exterior, y tenemos un jugo, hablamos que ese jugo va a ser botellas de ¿qué capacidad? De litro y medio, entonces está dirigido a unidades familiares. Si hacemos prenda de vestir para niños, entonces tenemos ese rango, ese intervalo de edades de niños de 0 a 5 años. Eso lo van a determinar cada uno de ustedes según el producto que tengan. O si hablamos de productos de maquillaje o productos de cuidado personal para mujeres de 40 a 60 años, entonces tenemos ese intervalo de tiempo. ¿Por qué les mencionaba este tema de los intervalos? Porque la población no puede ser muy genérica. No puedes tener tú a una terna de países en el cual se encuentra la India con una población considerable, y efectivamente ella es la que va a ganar. Pero necesitamos que la población sea más específica posible, y que ésta se vaya dirigida más que todo al consumidor de tu producto. He visto y he tenido la oportunidad de evaluar algunos proyectos de inteligencia comercial y de estudios de mercado de exportación dirigidos a comunidades muy específicas. Hablamos de, por ejemplo, de hamburguesas veganas
Y eso va dirigido pues a los países que tengan mayor porcentaje de su población vegana, o productos con certificación halal para el mercado musulmán, o certificación kosher para el mercado judío. Entonces, todo eso va a depender de tu producto. Primero definamos el producto para después definir la población genérica, pero no la total, porque la total no nos va a dar, la población total no nos va a dar en ningún momento una adecuada evaluación de esta variable, sino centrémonos en el intervalo de tiempo, en el intervalo de edades que tiene ese producto, que es lo que a nosotros más nos interesa conocer. El precio promedio también podemos revisarlo en SUNAT, y eso nos va a marcar, bueno, SUNAT y CISEC, e incluso también en Trademap a nivel internacional. Eso nos va a marcar la pauta de cuánto más o menos nosotros estamos dispuestos a vender, tener un rendimiento, una utilidad considerable en base a ese precio promedio de venta, y comenzar a hacer una estructura de costos hacia atrás y ver si podemos llegar. Si tiene tu producto una certificación o algo que lo diferencie de lo demás, no va a haber problema, porque el precio promedio, tú como exportador lo puedes mantener por encima, porque estás dándole un valor adicional que es una certificación. No es lo mismo hablar de exportaciones de quinoa convencional que hablar de exportaciones de quinoa orgánica, o de cacao convencional contra cacao orgánico, banano convencional contra banano orgánico, etcétera. Y incluso este banano orgánico tiene certificaciones adicionales, como comercio justo, amigable con las aves, amigable con la capa de ozono, etcétera, van a posicionar al producto aún con un mayor precio de venta, y el cliente en el extranjero, normalmente es Europa el que siempre está metido con ese tipo de certificaciones y son capaces de pagar un mayor valor, solo por el hecho de saber que tiene una certificación que garantiza no solo la calidad del producto, sino también que ese dinero que ha sido gastado finalmente va a ir a mejorar las condiciones de la vida del primer eslabón de la cadena productiva, que son justamente los agricultores, productores, asociaciones, etc. El PBI per cápita también es una variable que nos va a marcar la pauta, porque necesitamos centrarnos en un país en el que tenga un buen PBI per cápita, pero también una evolución de un PBI per cápita. Si nos ingresamos este año, comenzamos a revisar el PBI per cápita, bueno, en estos meses, en todos los países, no ha tenido un crecimiento, por obvias razones. Por eso que nosotros debemos revisar lo que es el PBI per cápita en los últimos años y ver cómo ha tenido una evolución de crecimiento, no ha tenido una evolución de crecimiento. Lo principal es que tengamos esa data que nos permita saber cuál ha sido el comportamiento de dicho país. Ahora, la demanda también es importante porque nos garantiza cuánto es posible que llegan a comprar. Justamente ahora, nosotros vamos a hablar también el día de hoy acerca de lo que es una demanda interna. Cuando tenemos ya un mercado seleccionado, hay que identificar cuánto ese mercado demanda. De una manera referencial o no, es importante que sepamos cuánto un mercado puede demandar. Hace unos años hicimos un estudio en una de las instituciones donde yo soy docente, un estudio acerca del aceite de oliva, y nos dio unos resultados que nos sorprendieron muchísimo con respecto a la demanda de aceite de oliva en Portugal, cuando ellos son uno de los principales importadores, pero también son productores y son exportadores de aceite de oliva. Eso era algo que nos llamó muchísimo la atención, porque un país que produce y que exporta también demanda dicho producto. ¿Y cuál será la razón? Si ellos producen y exportan. Bueno, la razón es justamente que, por un lado, quieren procesar la materia prima de otros países, y por el otro lado, es que su producción no llega a cubrir la demanda interna aparente que puede tener dicho país. Y eso es lo que hoy día también vamos a revisar un poco. Entre todo, vamos a hacer unos comentarios, porque siempre son sus comentarios los que nos ayudan justamente a armar esta rompecabezas o aterrizar de una u otra manera la información que necesitamos explicar para todos. A ver, el riesgo país, también lo vamos a ver ahora, vamos a revisar una página, la página SECSE, donde nos indica cuál es el riesgo país,
y esta variable se subdivide en dos categorías importantes sobre la economía externa y sobre cómo se encuentra el país en una situación política económica, si es estable o no es estable. Es importante porque también nos marca una pauta de conocer que estos posibles países internacionales, estos posibles mercados en el exterior, qué tipo de riesgo país cuentan. Porque ya hemos tenido casos, sobre todo aquí en nuestra región, en Sudamérica, de ciertos países que su riesgo no es muy estable, es poco estable, y nos pueden llegar a cambiar las normas del juego en pleno desarrollo de comercio exterior, poniéndonos pues en una situación en la que incluso en algunos países se llega hasta perder el pago de las exportaciones. Entonces, eso también es un punto muy importante que debemos tener siempre en cuenta. Algunas barreras arancelarias y otras no arancelarias. Bueno, hemos hablado también en otra oportunidad, en otras conferencias, acerca de lo que es una barrera arancelaria y la que es una no arancelaria o para arancelaria. Las arancelarias, como lo conocemos, son permitidos por la OMC y son netamente el arancel que un país le aplica al otro. Si yo tengo tres países y tengo un producto y un producto de jalea de arándanos, pues tengo que ver de mi terna cuál de esos tres países es el que me va a cobrar más arancel, el mayor porcentaje. Si uno de los tres o los tres países tenemos un tratado de libre comercio, bueno, eso va a ayudar porque mi producto va a entrar sin pagar arancel. Y los no arancelarias o para arancelarias, como su nombre lo dice, son paralelos a los aranceles, eso no están permitidos por la Organización Mundial del Comercio, y los países los implementan cada cierto tiempo o de manera regular algunos sectores específicos para poder garantizar y cuidar su producción nacional, como son los derechos antidumping, las cuotas de importación, las salvaguardas también. Entonces, es importante que también conozcamos, porque se han dado algunos casos, he visto de exportación de prendas de vestir, en el camino han sido aplicadas ciertas medidas arancelarias que han perjudicado la exportación a ciertos mercados de ciertos productos y el producto ha tenido que haber vuelto, ha tenido que haber sido reimportado en el mismo estado en nuestro país. Entonces es importante también que mantengamos claro cómo es que nosotros vamos a poder manejar. Siempre es el control y el manejo de estas estructuras comerciales, porque buenas o malas, paralelas o no, siguen siendo estructuras comerciales. Las tendencias también son importantes. ¿Cuáles son las tendencias de consumo en cada país? Una vez leí un artículo acerca de unas encuestas acerca de tendencias alimenticias en los niños entre Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Bueno, la diferencia era abismal con respecto al tipo de productos que consumían, entre frutas, cereales, y bueno, la contraparte iba con productos chatarra que conocemos, golosina, galletas y bebidas endulzadas. Entonces, ahí también tenemos que ver un poco cuál es el país que más se tiende a consumir los productos orgánicos o convencionales y lo que tenga que ver con nuestro producto. Cuando hablamos de productos alimenticios y agroindustriales también, pero cuando hablamos de prenda de vestido, de calzados, e incluso de algunos artículos de home, como algunos accesorios o también algunos muebles o artesanías utilitarias o también artesanías decorativas, que siguen una tendencia, básicamente porque o estamos en la temporada de primavera-verano o estamos en la temporada de otoño-invierno y los productos no van a ser los mismos. Sabemos que nosotros nos encontramos, a diferencia de Europa o Asia, al revés. Desde México nos encontramos al revés, que ellos tienen la contraparte de lo que para nosotros es las estaciones, y eso nos permite a nosotros tener una ventaja comparativa con el resto de países porque podemos producir a un precio competitivo a mercados que están en otra temporada totalmente distinta a la nuestra, aprovechando justamente que nos encontramos en la baja de producción por cierta temporada y pudiéndole dar más énfasis a la exportación de prenda de vestir de una temporada diferenciada a la nuestra. La pandemia, hablando y haciendo un paréntesis en lo que respecta al área textil, la
pandemia y estas cuarentenas que ha obligado al mundo a estar más tiempo en su casa ha permitido que la tendencia haya cambiado con respecto a las prendas de vestir y que ahora se esté dando más importancia a las prendas que nosotros denominamos como básicas y a la ropa deportiva funcional que la gente puede utilizar en sus casas para sentirse un poco más cómodo. Incluso lo estamos viendo a nivel nacional. Se está virando hacia eso, hacia ese tipo de productos, mucho más básicos, productos más funcionales, con mayor comodidad, porque esto va a continuar. Como sabemos, nosotros vamos a seguir en casa, todavía trabajando, estudiando, asistiendo a este tipo de conferencias, etcétera. Estamos desarrollándonos más profesionalmente desde casa y tenemos que estar pues, de una manera mucho más cómoda que nos permita enfocarnos más y tener en cuenta todo este tipo de características que vamos revisando, clase por clase. Y la competencia efectivamente también es un criterio para poder revisar. La competencia es fundamental en el caso de un producto que ha sido procesado y tú quieres como exportador diferenciarte de una u otra manera. Les he comentado también el caso de los chifles, el mercado turco, se quiso entrar al mercado turco y la manera como se consiguió hacerlo fue diferenciándonos de la competencia, pero ya no en el producto, porque finalmente también era orgánico y contaba con certificaciones, sino miramos a lo que es el empaque y a lo que es los sabores. Entonces, seguimos revisando y revisando los criterios hasta poder llegar a diferenciarlo en la competencia, porque no vamos a poder diferenciar la competencia, pero es un estudio constante y con revisión, muchísima base conceptual que nosotros podemos revisar de distintos estudios que ya se han hecho también. Los tenemos ahí para poder nosotros no solo revisarlos, sino también utilizarlos como sustento. Y el saldo comercial es también de una manera importante porque nosotros vamos a poder saber cómo estamos con respecto a estos posibles mercados de exportación. Nosotros le estamos vendiendo más, nosotros le exportamos más, importamos menos, o nosotros le importamos más y exportamos menos a dichos mercados. Hay que tener en cuenta ese criterio también, porque nos va a permitir saber si nuestros productos están yendo no solo hacia un mercado específico, sino que ellos nos conocen como exportadores. Y eso es lo que a nosotros más nos interesa, si ellos nos conocen como exportadores. Bien, vamos a continuar con la conferencia del día de hoy. Vamos a ver mucho más acerca de mercados internacionales, pero quería dejarles este ejemplo. Ustedes lo van a hacer en su casa después. Quería darles este ejemplo para que ustedes lo revisen y lo hagan. ¿Okay? Ustedes mismos seleccionen sus 3 mercados potenciales. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de Francia, Estados Unidos y Canadá, y le estamos dando cierta puntuación, del 1 al 3. Pero más de puntuación, estamos dándole, si se dan cuenta, en la segunda fila, en la segunda columna, estamos dándole un porcentaje. Ese porcentaje de 100%, ustedes lo van a determinar. Ustedes lo van a determinar. Para este caso, si se dan cuenta, el 10% viene a ser a la población. Y a lo que más importancia le estamos dando es al riesgo país. Sin embargo, hay otras variables como la competencia o el saldo comercial o las tendencias, son orgánicos o no, que le están dando menos, 5%, 4%, algunas barreras arancelarias y pararancelarias. También tenemos ahí la fuente, de dónde vamos a sacar esa información, porque nosotros necesitamos sacar de alguna herramienta internacional, de alguna plataforma, este tipo de información, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hemos revisado 3, hoy le sumamos 2 más, y poder ir armando nuestro cuadrito comparativo. Me escribían y me decían, profesor, yo ya tengo mis mercados seleccionados, en base a contactos internacionales para la prenda de vestir. Ahora necesito saber cuál de los 3 es el que va a ganar. Ya, hay que darle un porcentaje, hay que darle una puntuación, hay que saber quién gana. En este caso, Estados Unidos gana con 2.41 de puntos, de puntuación. También se me han conversado algunos alumnos y me dicen, profesor, nosotros estamos haciéndolo en base a las exportaciones porque nuestro producto agroindustrial es uno de los principales productos exportadores del Perú. Se refiere a los arándanos. Ok, arándanos. Actualmente, el Perú está posicionado en uno de los principales
países exportadores, entonces sí, ahí sería bueno que trabajemos en base a esta data cuantitativa. Es bueno que trabajemos en base a la estadística y que esa estadística nos marque la pauta de los 3 principales mercados de exportación y en base a esos mercados darle estas variables de evaluación, evaluarlas y saber a dónde más nos dirigimos. Ojo, no solamente con el producto industrial propiamente dicho, sino también podemos hacer un trabajo de la mano con ciertos productos con mucho valor agregado, paralelos a estas exportaciones, que nos permitan también entrar al mismo mercado, pero a diferentes canales de comercialización. A ver, entonces nosotros necesitamos hacer lo siguiente. Nosotros necesitamos primero evaluar el producto. Me comentaban unos alumnos que tienen ya desarrollados proyectos e incluso financiamiento para comenzar a producir ciertos productos agroindustriales. Entonces, me comentaban y me decían, profesor, tenemos que evaluar un solo producto en base a lo que queremos hacer. Se referían a lo que era el banano orgánico. Y digo, bueno, si el trabajo va a ser en base a exportación de banano orgánico, sí, hay que evaluar ese producto. Sin embargo, y ahí salió un tema sobre el valor, sobre un producto con valor agregado, el banano orgánico tiene ciertas características, peso, color, diámetro, etcétera, estándares internacionales que tiene que cumplir. Los bananos orgánicos que no llegan a cumplir ciertos estándares de calidad son separados, no entran en la exportación del producto, pero estos bananos orgánicos, que es como que un saldo, es como una merma, por decirlo, no dejan de ser bananos orgánicos, porque que no hayan cumplido con un estándar de calidad, digamos, por el tamaño o el color que requiere un mercado internacional, no dejan de ser, por ningún motivo, dejan de ser un producto orgánico. Entonces pasan un segundo procesamiento y se convierten en chifles. En chifles, en su etiqueta, está súpermente bien printeada la palabra orgánico. ¿Por qué? Porque estos, por más que no hayan pasado un estándar de tamaño, no dejan de ser orgánicos. Entonces, no solamente evaluemos el producto, sino evaluemos también el subproducto, que nos permite dar algo adicional a un mercado extranjero. Y en un mercado también interno. En los últimos años, el mercado interno de productos orgánicos también ha ido en crecimiento. ¿Ya? Revisemos un poco también eso porque estamos, se está viendo muchísimo lo que es el consumo de productos deshidratados. El banano orgánico deshidratado, la manzana orgánica deshidratada, el mango deshidratado, etc. Y las maquinarias para deshidratación hay de todo tamaño, incluso algunas caseras. Entonces, también revisemos esa parte de poder empezar, no sé, con nuestro distrito, desarrollar una marca, poder colgarnos de estos financiamientos, de este apoyo del gobierno a las MIPES y comenzar poco a poco a trabajar. También revisemos lo que son la importación de este tipo de maquinarias. De repente una o dos está por debajo de los $2.000 y lo puedes traer a través de importación fácil. Revisemos, por favor, todas estas conferencias, porque de una u otra manera nos están dando ciertas ideas que nos pueden ayudar. ¿Qué más debemos evaluar aparte del producto? Su producto después de una merma. Es una parte fundamental. Lo siguiente es evaluar el mercado potencial, que eso es lo que hemos estado haciendo. Eso es lo que hemos hecho con este cuadro. Esto es lo que hemos hecho con este cuadro. Evalúa el mercado potencial. Y de los tres, Francia, Estados Unidos y Canadá, el que sacó mayor puntaje, 2.41, es Estados Unidos. Entonces, ya tenemos la segunda parte y evaluamos un mercado potencial. La tercera es, evaluemos la demanda insatisfecha. Porque ese país, Estados Unidos, en este caso, tenemos que centrarnos y ver si nuestro producto está totalmente satisfecho. Por eso retorno al ejemplo que les daba sobre el aceite de oliva en el mercado de Portugal, uno de los principales exportadores mundiales de aceite de oliva. Sin embargo, tenía una demanda interna que aún no estaba cubierta. Entonces, ahí es fundamental que nosotros concentremos un poco en ver, en evaluar cuál es esta demanda que aún no ha sido satisfecha y nosotros poder llegar a ella.
También me comentaban, estaba leyendo unas preguntas que me hacían en una conferencia, y me comentaban, sí, pero, profesor, lo que nosotros exportamos café a cierto país, está totalmente completa la demanda porque ellos tienen café peruano, tienen café colombiano, parte de los países de África y parte de los países de Centroamérica. Sí, pero es un café convencional. Entonces, miremos la parte de café orgánico. Y si llegan al punto y comentan, sí, profesor, pero el café orgánico, también toda la demanda interna ya está cubierta. Entonces, pasemos al otro lado, que es darle un valor a ese café. Convertirlo en filtrante, hacerlo de otro tipo de polvo, mezclado el polvo con panela o con azúcar o con stevia, o con cualquier otro producto endulzante, que los mezcle juntos y presentaciones distintas, que los países tengan presentaciones con 500, de repente con 500 gramos, envases, estructura misma del producto, cualquier tipo de cambio, modificación e innovación, lo que va a ayudar a tu producto a posicionarse en un mercado extranjero. No quedarnos solamente con este mercado, sino con el mercado extranjero, pero con productos adicionales con valor agregado. Por favor, tengámoslos sumamente claro. Ahora que está hablando de los edulcorantes, la azúcar de Yacón está tomando un posicionamiento sumamente importante. Los invito a todos a que revisen justamente esa información también en los Superfood Perú, que los hemos visto en algún momento, que lo hemos revisado juntos. A ver, hay que definir aquí cuál es mi cliente potencial, efectivamente, y una base de datos. Esta es la información que nosotros estábamos comentando, que nosotros estamos revisando, que es importante, que todos debemos tener el control acerca de esta información. ¿Bien? Ahora, hay una demanda, pero una demanda interna aparente. Aparentemente en un mercado seleccionado, bueno, en este caso el ejemplo fue Estados Unidos, digamos que mi mercado que ha ganado en base a estos criterios de evaluación, a estas variables, ha sido, por ejemplo, Panamá. Entonces, hay que revisar si aparentemente Panamá tiene una demanda que no ha sido cubierta. Y en base a eso comenzamos a trabajar y a seguir revisando. El tema de inteligencia comercial es enorme, la investigación de mercado, de exportación también. O sea, no acabamos. Nosotros seguimos trabajando y seguimos informando más y ahora tenemos mucha más base conceptual a nuestra disposición. A ver, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es muy sencilla y la fórmula es la que ustedes tienen que desarrollar en base a todas estas plataformas que nosotros vamos revisando. Producción nacional, ¿cuánto produce ese país? Okay, yo estoy haciendo mi trabajo de exportación de agua y manto a Canadá, por ejemplo. ¿Cuánto produce Canadá de agua y manto? Si es 0, 0. No produce nada, no produce nada. De repente sí llega a producir. No es porque no produce nada, es un mercado más atractivo que otro. Porque si volvemos a recordar el ejemplo del aceite de oliva, el mercado de Portugal, Portugal produce. Entonces sí hay una producción nacional. Entonces, veamos cuánto ese país de destino produce de nuestro producto. ¿Cuánto importan de nuestro producto? ¿Y cuánto exportan? ¿Cuánto exportan? La diferencia final va a ser lo que aparentemente ellos están necesitando o ellos están demandando. Aparentemente están demandando ese producto. Me dicen por aquí, profesor, ¿pero eso se hace solamente en productos agroindustriales? No, también se hace en productos con valor agregado. Llámese mermeladas, jaleas, galletas, chocolates, prendas de vestir, etc. Y en prenda de vestir hay que ser muy específico que partida arancelaria. No lo mismo decir prenda de vestir que decir polos. No lo mismo decir polos, son polos de algodón o polos de policotón o polos de poliéster. Hay que tener bien definido. No lo mismo decir camisas que decir camisa manga corta, camisa manga larga. Hay que tener clara esa parte, porque tenemos que llegar justamente a estudiar lo que a nosotros más nos interesa, que es el producto final, o el subproducto o valor agregado que le podamos brindar a un producto industrial para posicionarlo en un mercado en el exterior. ¿Bien? Eso es importante. A ver, identificando los factores que determinan la demanda. Ahora, ¿qué cosa va a determinar mi demanda en ese país? Los factores determinantes de la demanda de un bien específico son de naturaleza macroeconómica y
Y macroeconómica, ajá. Micro y macroeconómica, economía interna y externa. Los factores macroeconómicos más importantes tenemos los ingresos disponibles, la población, la tasa de cambio, fundamental la tasa de cambio, que determinan el poder adquisitivo de los bienes que ellos importarían y nosotros exportaríamos, ¿no? Poniéndonos en esa situación. Nosotros le vendemos y ellos lo compran. Entonces, estos factores que van y determinan la demanda, que son justamente los criterios que nosotros hemos revisado en las primeras láminas, a los que le hemos dado un peso porcentual, a los que le hemos dado un porcentaje y hemos definido quién o cuál es el país ganador. Ahora, identificando los factores que determinan la demanda, sigamos con esto. La naturaleza, naturalmente, las fuerzas macroeconómicas que impulsan la demanda por productos específicos son muy importantes. Estas incluyen las preferencias de los consumidores. Es importante. Hábitos, modas, tendencias. Estrategia de mercado, precios, promoción y el ciclo de vida útil del producto, que puede ser muy corto para los productos tecnológicos, efectivamente. Para los bienes de consumo de subsistencia, como alimentos procesados, productos lácteos, pan, arroz, azúcar, etc., la sensibilidad de las fuerzas macroeconómicas es menos importante para los bienes de lujo o materias primas usadas como insumos para la industria. Efectivamente, aquí me quedo con dos puntos importantes y voy a empezar con el último, cuando hablaba de la industria. Nosotros siempre, y el gobierno impulsa, y también instituciones como CAMEX, a través de todos los cursos, lo que buscamos es impulsar un poco el comercio exterior a través de productos agroindustriales y también productos con valor agregado. ¿Por qué no dirigimos hacia un consumidor directamente? Independientemente de cuál sea el canal, nos queremos dirigir a un consumidor. Sin embargo, no podemos descuidar ciertos mercados como el mercado industrial, que también es importante para las personas que queremos comenzar a exportar estos productos. Dígase claramente acerca de insumos que pueden ir a industrias específicas. He revisado también en lo largo de mi vida profesional proyectos, he formado parte de muchos de ellos con aceites esenciales de limón, por ejemplo, para industrias como la de dulces, refrescos, medicinas también, etc. Y también a la cáscara de limón, que es una cáscara extraída post sacar el aceite esencial de limón. Y esto se va dirigido a mercados como la de Dinamarca, para industrias como la de cosméticos. Entonces, también es importante que sepamos y conozcamos que podemos dar y generar valor agregado a dos tipos de productos para un mercado industrial y no directamente un mercado de consumo. Ahora, lo siguiente que lo que me quiero quedar de esta lámina es con respecto a las preferencias de los consumidores. Más que todo de seguir hablando de una tendencia, es hablar acerca de cómo o cuándo un consumidor prefiere tal o cual producto. Eso nos va a ayudar a nosotros a identificar no solamente cuál sería el precio de venta, sino el empaque y la cantidad de unidades por empaque a utilizar. Y eso simplemente nos va a dar si resolvemos una encuesta. Y esa encuesta la podemos hacer a través de esta plataforma llamada CyberMonkey, porque nos puede direccionar a través de un fanpage a un mercado de destino específico. Tomar contacto con ese posible cliente, con ese posible consumidor, y que ellos nos den un feedback acerca de frecuencialidad de consumo, de precios promedio de pago, preferenciales, o tipo de envase preferente y cantidad o capacidad del mismo preferente. Esas tres informaciones básicas nos van a permitir a nosotros desarrollar un producto e ir innovando ese producto de repente cada año, cada 2 años, ir buscando siempre la innovación del mismo, que es lo que más nos interesa, porque ya tenemos un mercado ganado, ahora queremos ampliar. Los parámetros de la demanda de mercado. Tenemos un mercado potencial. El mercado potencial, bueno, es el conjunto de consumidores que mantengan un interés suficiente por una oferta de mercado. Después tenemos un mercado disponible, que es el conjunto de los consumidores que tienen interés, ingresos y acceso a una oferta data. Y a veces calificado. Nosotros le brindamos el producto para consumidores específicos. Y después tenemos un mercado servido o un mercado meta, que es parte del mercado disponible, calificado a la empresa
al que la empresa debe dirigirse. Entonces, hablamos de un todo, de un potencial que viene a ser un país. Después de haber pasado una evaluación de una terna, llegamos a ese país, tenemos un mercado disponible, separado, segmentado por estados, provincias, departamentos, ciudades, regiones, como se le llame por cada país, y después entrar ya a un nicho específico de ciertas características dentro de un mercado disponible, pero que ya entra a calificación para nuestro producto, y el cual nosotros como empresa debemos totalmente guiar todas nuestras estrategias de promoción, todas nuestras estrategias de comercialización, para que nuestro producto sea finalmente consumido en ese mercado, en dicho mercado. La demanda de mercado. Primero se debe valorar las oportunidades, es calcular la demanda del mercado total. La demanda de mercado de un producto es el volumen total susceptible de ser adquirido por un grupo de consumidores definido en un área geográfica determinada, que es a lo que me refería en mi comentario anterior. Tener claramente un nicho de mercado con una población que maneja ciertas características, ciertos intervalos de edades, que nos permita dirigirnos y dirigir todas nuestras estrategias promocionales y de comercialización con respecto a ellos. Porque sus características nos van a permitir a nosotros conocer cuáles van a ser esos lugares en donde nosotros podemos ubicarlos, y donde nosotros podemos brindarles el producto y sobre todo la información que ellos necesitan. Este trabajo no es un trabajo tan complicado, pero es un trabajo que sí toma un tiempo determinado porque tienes que conocer no solo el mercado, tienes que conocer tú mismo, tu propio producto, para que en el camino tú seas el líder de ir modificando, de ir haciendo innovación. La innovación es importantísima, no solo en el mercado doméstico nacional, sino en el mercado exterior. Ambos tienen características distintas, eso todos lo sabemos, pero tú tienes que guiarte en lo que es innovación. Innovación de producto de exportación. Básicamente es eso lo que necesitamos. Ahora, quiero compartir con ustedes estas páginas, estas plataformas en las que nos van a permitir a nosotros conocer esas variables que vimos en la primera diapositiva, cuando comenzamos con la conferencia. Vemos unas variables ahí. Entonces, ¿de dónde sacamos la información? Porque tenemos que comparar una con otra variable. Pero ¿de dónde sacamos la información? A ver, el CIA Factbook, vamos a entrar a la página. A ver, el CIA Factbook, como nosotros sabemos, CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, nos brinda a todos una plataforma tipo biblioteca para conocer algunas características de países que nosotros podemos en un momento determinado hacer ciertas evaluaciones para que podamos determinar cuál es el más óptimo que el otro. A ver, vamos a elegir un país, por ejemplo, vamos a que uno de nuestra terna de países, supongamos que uno de nuestra terna de países sea, a ver, Chile. Que Chile sea uno de nuestros países que está dentro de esta terna que nosotros vamos a entrar a evaluación. Y nosotros aquí tenemos ciertos sectores en el que nosotros, o ciertos aspectos, al que nosotros nos vamos a dirigir, pero vamos a extraer lo más importante, o lo que más nos interesa. Por ejemplo, si entramos a ver pueblo y sociedad, vamos a hablar de población, pero hemos mencionado de que no necesitamos hablar de una población general. Chile tiene más de 18.000 millones de habitantes, pero no vamos a dirigirnos hacia eso. Si no, podemos dirigirnos de repente a las estructuras, a la estructura por edad. Porque mi producto es un producto comestible para niños, para infantes, una galleta de quinoa que quiero exportar al mercado chileno. O a ciertos mercados, y dentro de ellos está Chile, como uno de los mercados. Entonces yo me tengo que dirigir a la estructura de 0 a 14 años, porque mi producto está situado ahí. Entonces vemos que la población de Chile, esos más de 18 millones de habitantes, el 19.79% es el público, es el consumidor que a mí me interesa captar. Entonces, ahí ya tengo una puntuación, ahí ya tengo una variable importante con respecto a la población. Y ustedes van a seguir revisando, y seguramente van a seguir revisando tasas de crecimiento, natalidad,
de repente, de una u otra manera, sí se aplica a su producto, y por eso ustedes necesitan evaluarlo. A ver, otro, por ejemplo, puede ser la parte económica. En la parte económica, por ejemplo, lo vamos al PBI per cápita. El PBI per cápita, su PBI supera los $24.000, ¿no? Entonces, o de repente nos vamos a tasa de crecimiento o nos vamos a una tasa de desempleo. ¿Por qué la tasa de desempleo? Porque eso me permite, de la terna de países, saber cuál de ellos es el que tiene menor desempleo, porque mi producto es un producto que, si bien no es un producto exclusivo ni caro, es un producto que puede llegar a cualquier tipo de personas siempre y cuando éstas tengan un sueldo mínimo. Y para eso, necesito saber si tienen trabajo o no. Y justamente nos indica esta información este tipo de características, este tipo de variables. La siguiente plataforma que les estaba comentando, si los invito a que revisen esto, la siguiente plataforma es la de SECSE. SECSE evalúa la parte del riesgo país. Aquí tenemos dos subvariables, por decirlo de una manera, que también deberían revisar. Estas dos plataformas nos dan cierta información que nos permite conocer de una u otra manera qué país sería mejor que el otro. Ahora vamos a revisar SECSE y después vamos a ir al ejemplo con el que iniciamos la exposición, la conferencia, para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando, de lo que nos interesa. A ver, por ejemplo, quiero conocer el riesgo país de, vamos a ver, Portugal. A ver. Un segundo. Acá está. Ya vamos a ver el de Alemania. Hemos dado clic, se dan cuenta, la parte derecha donde dice Alemania. Y lo que nos resulta es este cuadro importante, porque en este cuadro vamos a extraer dos subvariables que son las que nos interesan para evaluar a un país con respecto al riesgo que manejan. Primero es la situación política. Como vemos, Alemania o el mercado alemán tiene una situación política muy estable. A diferencia de otros países de repente que es poco estable o muy inestable o inestable. Entonces ahí también, esto no tiene un valor cuantitativo, pero sí cualitativo. Sí nos muestra y sí podemos evaluarlo también. Y la otra subvariable importante es la economía externa. ¿Cuál ha sido la evolución de su economía externa? O sea, cómo está comportándose con sus compras internacionales, con sus ventas internacionales, todo con respecto a los mercados fuera de Alemania, revisando este ejemplo del mercado alemán. Ya tenía una evolución estable, tiene un estado favorable. Entonces, ya tener una situación política y un estado favorable nos está marcando la pauta de que es un mercado, un posible mercado, en el que nosotros, cuando hagamos negociaciones y hagamos comercio exterior, no vamos a tener problemas con respecto al tema de los pagos, al tema de las restricciones de entrada, a los temas aduaneros, incluso a los temas legales y jurídicos, porque nos va a permitir tener transacciones comerciales sin ningún problema, a diferencia de repente de otros países, que sus situaciones políticas no son muy estables y las normas de juego pueden cambiar de un momento a otro, perjudicándonos efectivamente, perjudicándonos a nosotros como exportadores. Yo les quería aquí comentar que volvemos a este cuadro inicial para que ustedes tengan en cuenta, acá estamos, para que ustedes tengan en cuenta que diferentes plataformas que estamos evaluando junto a ustedes nos permiten sacar cierta información, nos permite dar un puntaje cierto a cada país para que nosotros podamos saber cuál es el país ganador. Acordémonos de que el puntaje es del 1 al 3, 1 es el que tiene menor puntaje y 3 es el que tiene mayor puntaje, y estos tienen que ser multiplicados con respecto al peso porcentual que ustedes le quieran dar. Aquí, con respecto al nivel de importancia, es con la información que ustedes quieran manejar. Si
Si ustedes quieren darle al precio mayor puntaje, que no sea 14%, sino que sea 30%, porque tu producto es un producto caro y tú crees que más importante es el precio, o de repente tu producto es un producto más selectivo y te interesa más que el PBI per cápita y le das un 30%, sí, se puede sustentar de esa manera. Lo que tienen que tener en cuenta es que son ustedes los que van a dar la pauta del nivel de importancia de cada una de estas variables, de cada uno de estos criterios. ¿Okay? Esto es muy importante que lo tengamos presente todos cuando evaluemos estos criterios de mercados internacionales de exportación. Vamos a seguir con más conferencias posteriores y vamos a revisar otras plataformas que nos van a ayudar a marcar la pauta y saber escoger y poder tener estos criterios mapeados, saber cuál es mejor que el otro con respecto a mercados internacionales. Como les digo a mis alumnos, a posibles mercados en el exterior. No hablemos de un mercado específico si este no ha sufrido cierta evaluación. Los mercados tienen que tener cierta evaluación también. No podemos elegir un mercado solo por elegirlo si es que este no está sujeto a evaluar ciertas variables y ciertos criterios que nos permitan sustentar por qué es el más óptimo o por qué es más óptimo que otro, o por qué es más eficiente uno que el otro. Bien, entonces yo los invito a que continuemos, que igual sigamos trabajando en lo que es revisar más información. Es muy interesante, es muy divertido el tema de hacer inteligencia comercial, investigación de mercados, aprendemos muchísimo en el camino conforme vamos revisando. Esto forma parte del curso de analista de comercio exterior de CAMEX, y la razón específica es porque los analistas de comercio exterior, o los coordinadores, o la gente que trabaja en comercio exterior en empresas, tienen que tomar parte de decisiones, pero cada cosa, cada palabra, cada frase tiene que tener un sustento cuantitativo o cualitativo, una base teórica o conceptual, que es lo que va a sustentar tu opinión o de repente una mejora que puedan dar a la empresa. Es importante y fundamental que continuemos con estas capacitaciones. Bien, ya no tengo otra consulta, me preguntaban acerca de la parte de inteligencia comercial y de sigamos de otras plataformas. Sí, vamos a revisar más plataformas internacionales, ya pasamos de las plataformas nacionales y nos centramos ahora un poco en lo que es herramientas del mercado exterior. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Síganos con todas estas conferencias y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias a CAMEX por la invitación y que ustedes tengan la información a la mano. Ahí está colgada en las páginas y en las redes sociales para que ustedes nos puedan seguir.